mucho gusto poder encontrarnos nuevamente. Y ahora me parece que el audio está un poco bajo. Vamos a subirlo, aquí está. Y vamos a empezar entonces nuestra última sesión para despedirnos con muchas ganas. Aquí está. Y esta vendría a ser nuestra sexta sesión, ya nuestra última del curso. Y cuéntenme, maestros, cómo están hoy viernes 10 de marzo, quizás ya a vísperas de iniciar el año escolar con sus estudiantes, los que están en colegios públicos. Cuéntenme cómo están, ya dejaron todo listo, cansados después de esta semana, agotados, ya queriendo vacaciones nuevamente, quizás por ahí más relajados. Miren aquí en una escala de los profesores famosos que tenemos, cuéntenme, maestras, maestros, cómo están el día de hoy, para saber cómo vamos a empezar este espacio, cómo llegamos a este espacio. Muy importante, ya que hemos hablado de este enfoque humanista, este enfoque que visualiza las emociones, saber cómo estamos nosotros, reconocerlo para poder ir autorregulando. De acuerdo, claro está. A ver, por ahí los voy leyendo. 9, a ver, ¿cómo es 9? Ah, están bien, ya emocionados, listos, quizás los que son de colegio público para esperar este lunes a sus estudiantes, felices, ya está toda la planificación, ya están todos los materiales, la organización del aula. Muy bien, maestras, me alegro mucho por ustedes. Ay, qué bien. Estamos entonces como la maestra de la número 9. Qué bueno que empecemos así. Entonces, nuestra última sesión que nos queda. Y justamente la sesión anterior hablamos un poquito que este curso sea un poquito más práctico. Por ahí me comentaban que querían un poquito más de ejercicios, que si bien lo hemos visto en cada una de las sesiones, diversos ejercicios desde empezando pasito a pasito, viendo cómo ir especificando nuestros desempeños, viendo cómo podríamos formular nuestros criterios, pero también ustedes me pedían algunos casos por ahí. Entonces, les he traído un caso de primaria, porque ya habíamos hecho inicial, primaria, secundaria, volvimos a iniciar y ahora nos toca pues primaria. Pero vamos a empezar recordando algunos aspectos fundamentales que hemos visto durante todo este curso, durante estas 2 semanas, 6 sesiones que hemos tenido. Y justamente nuestro curso se llama Planificación Curricular. Y determinamos el significado de cada uno, de planificación y de currículo. Y veíamos pues que la planificación era ese proceso mediante el cual nosotros diseñábamos diversas actividades, procesos para que nuestros estudiantes aprendan. También decíamos que esta planificación era una hipótesis, no era algo rígido, era una conjetura que posiblemente se pueda dar o que también podríamos salirnos del libreto y podría tener variaciones de acuerdo a las necesidades, a los intereses de nuestros estudiantes. Además, hablamos que la planificación, pues, era como un matrimonio, les dije, con la evaluación. Iban de la mano. No podía planificar sin evaluar y no podía evaluar sin planificar. Es decir, no podía ya hacer mi planificación sin establecer mis criterios de evaluación y tampoco podía establecer mis criterios de evaluación sin haber realizado primero mi propósito de aprendizaje, mi planificación de los aprendizajes, haber determinado mi desempeño y haberlo especificado justamente, que era por ahí el trabajo más sigiloso que hacíamos. Muy bien, entonces hasta ahí teníamos nuestro significado de planificación y hablábamos que currículo, que fue la parte con la que empezamos, era, por así decirlo, era muy ambiguo, tenía diversos conceptos, diversas expresiones, determinaciones, y que esto más que nada dependía del enfoque curricular que teníamos. Y habíamos observado diversos enfoques, desde el academicista, el tecnológico, por competencias,
el sociocrítico, el humanista, el de procesos cognitivos, y veíamos justamente que cada uno tenía una definición diferente de lo que buscaba, tanto en la persona, es decir, en el estudiante al término como perfil de ingreso, como también lo que buscaba a nivel de objetivos, a nivel de evaluación, a nivel de rol de docente, de estudiante. Recuerden, si por ahí hay alguna pregunta, con total confianza voy a estar viendo el chat para siempre estar al pendiente de ello. Y así habíamos determinado cada uno de estos significados, cada uno de estos dos términos, lo habíamos ya conceptualizado, lo habíamos determinado. Y ahora nos tocaba ver, pues, si ya habíamos visto cada uno por separado, entonces, ¿qué es planificación curricular? Y justamente es el diseñar estos procesos teniendo en cuenta los enfoques y los elementos del currículo. Diseñamos estos procesos para el aprendizaje de nuestros niños y tenemos en cuenta los enfoques para poder saber sobre qué bases, cimientos estamos justamente diseñando y también estos elementos que son parte del currículo. Y así es como habíamos determinado ya nuestra definición de planificación curricular. Y también hablábamos un poquito de cómo era este proceso de planificar, que lo hacíamos a largo, a mediano y a corto plazo. A largo plazo, cuando planificamos de manera anual, nuestra planificación anual, que lo hacíamos por bimestre, por proyecto, por unidades o por unidades, que también planificamos las competencias, quizás priorizando aquellas que yo en mi evaluación diagnóstica como docente me di cuenta que más necesitaban mis estudiantes. Entonces, me di cuenta que necesitaban la competencia se comunica, me di cuenta que necesitaba la competencia resuelve diversos tipos de problemas, me di cuenta que necesitaba todo eso, entonces yo lo voy priorizando. Estas competencias voy a trabajar este bimestre, esta unidad, y las iba colocando justamente como acá está en este ejemplo de planificación, donde podemos ver que ya está organizado. En este caso, por trimestre también está organizado ya la cantidad de experiencias que puede variar, puede variar. Esto es algo, es una estructura que podemos irla manejando. Casi nunca permanecemos con nuestra misma planificación durante todo el año, porque hay diversos cambios. Por ahí suscitan algunas actividades, algunos proyectos que son de menester tomarlos en cuenta y desarrollarlos. Entonces hay que ir reformulando, cambiando. También cuando nos damos cuenta si ya nuestros estudiantes lograron esa competencia, entonces vamos a seguir priorizando las otras, sin olvidarnos de esta, pero seguimos priorizando. Entonces, siempre va a estar en constante cambio nuestra planificación curricular. Y también hablábamos de los enfoques, que es importante considerarlos, cómo los vamos a trabajar, en qué tiempo quizás me voy a dedicar más a enfocarme a estos enfoques, valga la redundancia, y vamos justamente a ello. Y eso es a nivel de planificación anual, donde ya planificamos, como les digo, por todo el año, pero también hablábamos de las planificaciones que se realizan a nivel, ya tenemos lo anual, ahora nos vamos a mediano plazo. Y a mediano plazo, justamente, aquí vamos a ponerlo, realizamos estas planificaciones por trimestre, por bimestre, y lo hacemos a través de proyectos. Ya definimos qué proyecto voy a trabajar en este bimestre, qué otro proyecto voy a trabajar en el otro bimestre, y voy priorizando las competencias, los desempeños. Y esta planificación de proyectos, que vendría a ser una planificación a mediano plazo, tiene algunos aspectos importantes a tener en cuenta, como que en nuestro proyecto incluyamos desde el título, un título innovador, retador, un título que mis estudiantes se sientan representados justamente en este título, que sea un título que ellos puedan empoderarse. Quizás no voy a hablar un título técnico para unos estudiantes de inicial, lo haré con sus propias palabras, utilizando esas palabras de uso frecuentes que ellos tienen. No lo haré a nivel técnico, quizás en primaria baja, iré por ahí tratando de reformularlo,
y así sucesivamente. También hablábamos que es importante que en estos proyectos o unidades tengamos en cuenta los propósitos de aprendizaje a nivel de todo el proyecto. ¿Qué competencias voy a desarrollar durante todo el proyecto? Quizás 1, 2, 3. Mi sugerencia siempre es no abarcar mucho, porque a veces cuando abarcamos mucho no nos ponemos a trabajar toda la competencia en sí, sino partecitas, y es mejor irlo trabajando todo en conjunto, porque es como el ejemplo que trabajamos, es un pastelito que hay que irlo disfrutando todo junto, porque todos los ingredientes están mezclados. Entonces no es que pueda por aquí comer este pastelito y como solamente la parte que está el huevo, la parte que está el azúcar, la parte que esté la harina, no, sino entonces es importante irlo trabajando todo, movilizando todas las capacidades, las competencias, los desempeños. Y justamente en estos propósitos de aprendizaje fuimos especificando los desempeños, porque nos dimos cuenta que si bien el currículo nos dice que son aquellas demostraciones específicas que podemos percibir en nuestros estudiantes a través de sus producciones, a través de sus actuaciones, pues como maestros nos dimos cuenta que estos desempeños todavía siguen siendo un tanto general y por ello pues había la necesidad de especificarlos a fin de que podamos trabajarlo a una mejor manera, podamos lograr aprendizajes que estén focalizados, que podamos nosotros también, si lo tenemos específicos, ya precisados, podemos saber qué vamos a evaluar y no nos quedamos en esta parte ambigua nomás, de voy a evaluar esto de acá. Y es muy amplio. Y por eso a veces decimos, sí, pero sí lo logró, pero a media. Es que sí, una parte lo logró, pero entonces, si somos más específicos, si somos más precisos, vamos a poder tener una evaluación más objetiva, una evaluación que esté, claro está que nosotros a cada estudiante tenemos que verlo de manera diferente, porque cada estudiante debe tener un progreso, pero también poder ver cuánto es ese progreso en el tiempo. También veíamos nuestro tercer punto de la situación significativa. Y por ahí, la sesión anterior, dimos algunas pautas para poder justamente formular esta situación significativa que era parte de nuestro proyecto. Y decíamos que tenía que tener un contexto importante. ¿Por qué? Porque como hablamos de un enfoque por competencias, ¿qué es lo que busca? Que el estudiante tenga diversos recursos a nivel cognitivo, los conocimientos, a nivel de habilidades, procedimientos, a nivel de aptitudes, y que las movilice a nivel formativo también, que estos recursos los movilice para que cuando actúe en una situación real o quizás simulada, justamente se puede evidenciar si el estudiante pone en acción estos aprendizajes. Y es por así decirlo, la mejor manera de ver si el estudiante demuestra lo que aprendió haciéndolo, actuando, llevando a cabo estos aprendizajes en la realidad. Y justamente decíamos pues que tenía que tener un contexto específico, ya sea a nivel científico, ya sea quizás a nivel ambiental, a nivel diversos tipos de contexto, o incluso también a nivel institucional, el campeonato, que también puede ser parte de un proyecto. También determinar las competencias que voy a trabajar, el área, qué capacidades le voy a prestar mayor relevancia en este proyecto, a cuáles me voy a centrar más a que mi estudiante lo logre. Asimismo, también esta situación significativa tenía que tener algunas causas que yo veo que están vinculadas a su realidad y propuesta de soluciones. Propuestas de soluciones que al principio son hipótesis, pero que mis estudiantes en el transcurso del proyecto van a ver si estas hipótesis eran válidas, si quizás no, o quizás no hablamos de una pregunta, hablamos o no hablamos de un problema, como lo mencionó una participante, y una solución. Quizás hablamos de, vamos a desarrollar acá un producto, un proyecto basado en producto.
nos vamos a enfocar en hacer quizás un tríptico de sensibilización, una campaña. Entonces vamos a empezar porque qué tipo de texto es, qué tipo de contenidos puedo colocar, cómo curar estos contenidos, es decir, filtrar qué contenidos son confiables, qué otros contenidos son, y voy viendo diversas competencias que se van movilizando en el proyecto. Entonces tenemos el título, el propósito de aprendizaje, la situación significativa, que también lo hemos visto y ahora lo estamos recordando. Ya lo hemos visto, ya lo hemos trabajado y ahora lo recordamos. El cuarto punto eran los criterios, las evidencias de aprendizaje y los instrumentos de valoración. Y veíamos, pues, cómo formular estos criterios de evaluación. Si hablamos de un enfoque por competencia, hablamos de una evaluación formativa, ya no una evaluación que sea únicamente sumativa, sino una evaluación formativa, una evaluación auténtica. Y en ese sentido, hablamos que a veces se podía tener un solo criterio de evaluación, pero también podía ser que trabajemos 2, 3 o más criterios de evaluación. Y esto iba a depender de qué. En los criterios de evaluación, pues nosotros consideramos justamente movilizar estos conocimientos, movilizar estas habilidades, movilizar estas aptitudes. Es por ello que cuando hablamos de los criterios decíamos que quizás no bastaba con ser uno, sino podía ser 2 o 3 en las cuales se viera reflejado lo que íbamos a evaluar, ya que el criterio es nuestro referente. Entonces, quizás por ahí íbamos a evaluar a nivel de contenidos que mi estudiante identifica el título, el texto, las ideas principales, las ideas secundarias, por ahí. Quizás también a nivel de habilidades, hablamos que mi estudiante pues ya sabe agrupar, ya sabe quizás mi estudiante relacionar, ya sabe determinar algunas cositas, ya sabe por ahí formular preguntas, ya sabe por ahí quizás plantear hipótesis y más a nivel de habilidades. Y a nivel de aptitudes, hablábamos justamente que estas estaban o dependían, mejor dicho, de la actividad, ya que si, por ejemplo, coloco una actividad que esté basada en trabajo grupal o que esté basada quizás en utilizar diversos materiales, yo como docente voy a ver qué aptitudes son importantes, desde que mi estudiante comparta, que mi estudiante debata sus ideas, que mi estudiante argumente, o quizás que otras aptitudes, por ejemplo, que mi estudiante delee responsabilidades, que mi estudiante asuma sus responsabilidades, que mi estudiante se interese por el trabajo, siendo responsable y así. Diversas aptitudes que eran importantes también evaluarlo, ya que cuando hablamos de esta evaluación formativa es una evaluación integral, justamente no solo basada en la parte cognitiva del estudiante, sino también a nivel de emociones, a nivel justamente integral. Y hasta ahí nos habíamos quedado justamente. Ah, ve, ahí tenemos preguntas, qué bueno. Sí, maestra Rosa, ahí está, maestra Rosa, cuando hablamos de unidades, exacto, experiencias de aprendizaje, ¿qué estas pueden ser? Unidades, si es que en el colegio lo trabajan de esa manera, cada colegio o cada docente, uy, eso acá, ¿qué parece? Cada docente es autónoma, entonces puede ser que por ahí yo como docente digo, sí, yo voy a trabajar con mis unidades, yo voy a trabajar con proyectos, válido también. Yo voy a trabajar quizás con otro tipo, también es válido. ¿Y estas qué son? Experiencias de aprendizaje. ¿De qué tipo? Proyecto, unidades, ya esto dependerá. Dependerá quizás también del contexto, porque puede ser que en una educación a distancia no sea tan provechoso pues trabajar un proyecto,
porque estamos hablando que un proyecto demanda de mayor compromiso, mayor protagonismo de los estudiantes. Y si por ahí mis estudiantes no se conectan a la clase virtual o mis estudiantes pues participan muy poquitos, entonces me conviene hacer un poquito algo más dirigido. Quizás trabajo una unidad. Quizás si veo que hay mucho compromiso, ya puedo desarrollar por ahí un proyecto. Voy viendo también. Esto va a depender también del contexto. ¿Quieren modelos de proyecto, unidades de aprendizaje? Está bien. Ahorita vamos a tener nuestra parte práctica. No se preocupe, docente. Estamos así como un recordar para dejarlo todo claro, ya que es nuestra última sesión y también les he preparado, que es, por así decirlo, más tiempo le vamos a dedicar a esa parte práctica. Está bien, docente. Muy bien, y veíamos justamente esta secuencia de sesiones, que también es importante tenerlo en cuenta, que todos tengan una lógica. No vamos a hablar, pues, quizás en unidades sí voy separando mis sesiones, pero de todas maneras estas unidades también tienen una secuencia. Si estoy trabajando, no sé, el área de matemática, todo quizás va relacionado. Si estoy trabajando el proyecto, así como les mostré, el proyecto de los pececitos, todo va relacionado a los pececitos. Si estoy trabajando el proyecto de contaminación ambiental, todo relacionado. Hay una secuencia, un paso a paso también. Voy desde lo más, por así decirlo, sencillo hasta lo más complejo para mis estudiantes. Y los materiales y recursos, pues que esto dependía de las actividades, de los proyectos que planifiquemos. Ya esto era manera, por así decirlo, personal de qué estrategias iba a movilizar. Y ese era a nuestro mediano plazo. Y ahora, a nuestro corto plazo, pues teníamos estas sesiones de aprendizaje, nuestras actividades, que debían de contener nuestro título, también motivador, debían de contener ya el propósito de aprendizaje, especificando las competencias, desempeños, enfoques, capacidades, muy importante. Ahí no está, pero importantísimo, las capacidades también, que son ese pedacito de la torta y que no hay que olvidar. También tener en cuenta la preparación de la sesión, desde cómo nos organizamos con los estudiantes y los materiales y recursos que voy a necesitar para esa actividad. Y el momento de la sesión, que esto pues ya tenemos procesos justamente pedagógicos que están establecidos a nivel de inicio, los saberes previos, la motivación, desarrollo, el acompañamiento, el cierre y así. Entonces eran ya momentos que los tenemos bien establecidos y que en nuestra sesión los ponemos en práctica, justamente. Uy, ¿qué pasó por acá? Ya está. Y entonces, maestros, maestras, ya tenemos, por así decirlo, todos los insumos para empezar a planificar. Podemos planificar a nivel de largo plazo y hacer mi planificación anual, que es parte de la planificación curricular. Puedo hacer mi planificación por proyectos, puedo hacer mi planificación por sesiones. Y cuando hablamos de una planificación curricular, es decir, cuando ya tengo mi planificación por anual, por proyectos, por sesiones, ¿cómo hablamos de planificación curricular? Cuando ya todos de una institución, ya sea por nivel, ya sea a nivel, si quizás tan solo hay un solo nivel ahí inicial, solamente primaria, ya todos tienen definido justamente estas competencias que van a trabajar. Ya tienen precisados aquellos desempeños que le van a poner importancia, relevancia, sus capacidades, en qué tiempo lo van a poner a trabajar, que esto puede variar, claramente está, pero cuando ya todos los docentes a nivel institucional lo tienen, ya hablamos de una planificación curricular. Importante mencionarlo porque, pues, para que podamos saber a qué se refiere, si es a un documento, si es a un proyecto, es a nivel institucional. Entonces ya estamos listos para realizar nuestra planificación curricular. Cuando todos los maestros lo tengan listo, ya podemos hablar de nuestra planificación a nivel curricular. Y justamente ya habíamos trabajado, como les digo, a nivel de inicial, primaria, secundaria. Y ahora volvimos la semana, el lunes hicimos inicial, el martes hicimos inicial y ahora nos toca
primaria para continuar con estas actividades que eran prácticas, que por ahí nos faltaba ir desarrollando estas habilidades y con la práctica lo vamos a lograr. Y para ello les he traído acá, tal cual del currículo, como siempre les digo, lo copié, lo pegué, aquí está, es la competencia LE, que pertenece justamente al área de comunicación, y vamos a especificarnos en el nivel de primaria. En el ciclo 4 tenemos a tercer grado y vamos a utilizar, ya en todas las anteriores empezamos a utilizar las primeras, pero vamos a ver a mayor profundidad ahora el segundo desempeño para darle más énfasis. Y a tener en cuenta, importantísimo, es que podamos nosotros saber cómo precisar. No es que precisar significa borrar parte de la información y me quedo con un poquito, no. Justamente hablamos que para precisar yo puedo agregar algunos conocimientos y quizás deseo que mi estudiante pues distinga ideas principales, secundarias, ya hablamos, y tan solo me quiero centrar en ideas o mi currículo, mi desempeño dice solo ideas principales. Ah, pero yo le puedo agregar ideas secundarias también. Le puedo agregar válido. Eso sí podemos agregar. Podemos agregar procesos, ¿sí? Por ejemplo, si quiero que mi estudiante agrupe, primero va a observar, luego va a identificar, pero después quiero que determine también qué criterio utilizó. Ah, válido, es un proceso también. Entonces, va a ir determinando. ¿Que se pueda agregar? Sí. Y aquellos conceptos, quizás a nivel más conceptual, yo digo que mi estudiante pueda distinguir estas variables, variable 1, 2, quiero que haga un cuadro comparativo, válido, también podemos agregarlo. Podemos quitar también justamente estos conocimientos, estos procesos y acciones específicas. Por ejemplo, si ya sé que mi estudiante sabe agrupar, que ya sabe determinar las características de los objetos, entonces quizás ya no quiero que observe primero y luego clasifique. De frente me voy a clasificar, ya no quiero que observe, o de frente me voy a que determine los criterios y clasifique. Así puedo ir utilizando para precisar, sí, es muy válido. Igual que las acciones específicas que justamente van relacionado a ello, ya puedo ir quitando, sumando menos. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Lo que está prohibido, por así decirlo, hacer cuando precisamos. Cuando precisamos no podemos afectar el nivel de la competencia. Es decir, si mi competencia dice que mi estudiante aprenda a establecer relaciones de causa-efecto, lo que yo no puedo hacer es que mi estudiante solamente determine o identifique las causas, porque ya estaría bajando justamente ese nivel, ya no estaría relacionando causa-efecto, sino solamente estaría identificando las causas, está bajando de nivel. No podría hacer eso. Y tampoco podría pedirle yo a mis estudiantes, pues, que vayan más allá del nivel, ya no que establezcan estas relaciones de causa-efecto, sino que también establezcan quizás por ahí otro tipo de relaciones, semejanzas, diferencias que establezcan. No podría pedirle más porque ya estaría yendo más allá del nivel de la competencia. Entonces, ni para ir más allá, ni para ir a más complejidad, ni para quitarle complejidad, sino mantenemos ese nivel de la competencia. Ah, está muy audio, mi audio está muy bajo, vamos a subirlo, no se preocupen, pero avísenme. Yo, sí, como no me escucho, no puedo, lo siento, pero ustedes me avisan y yo estoy acá. Ajá, exacto, la situación significativa también lo aprendimos justamente, a ver cuáles eran estos pasos. Entonces vamos a analizar, que por ahí es la parte que más les gusta y también lo que debemos tener más práctica, porque durante todo el año vamos a estar precisando nuestros desempeños, nuestros criterios, determinándolos. Entonces es importante que le prestemos por ahí mayor atención. Muy bien, acá tenemos, como les digo, el desempeño de tercer grado de primaria. Acá están las capacidades, acá está el nivel esperado, la competencia que es LE y el área pues que es comunicación. Entonces vamos a empezar. ¿Se acuerdan? El primer pasito, aquí está, hay que identificar los verbos. Vamos a leerlo.
Y por ahí ustedes ya vayan escribiéndome qué verbos hay. Dice, infiere información, anticipando el contenido del texto a partir de algunos indicios. Por ejemplo, la silueta del texto, el tamaño de la letra, y deduciendo características de personajes, animales, objetos y lugares, así como el significado de las palabras en contexto y expresiones con sentido figurado. Las relaciones lógicas de causa y efecto y semejanza y diferencia, a partir de la información explícita e implícita del texto. Entonces, cuéntenme, ¿qué son esos verbos? ¿Cuáles son? A ver, los leo. ¿Cuáles son los verbos que identifican? Recuerden que, ¿por qué identificamos verbos? Porque, como lo hemos visto, hablamos de la taxonomía de Bloom. Y justamente esta taxonomía nos permite ver en qué nivel están. Recuerden que estos verbos tienen nivel. Vamos desde el recordar hasta el actuar, el accionar, el crear justamente. Si mi estudiante va a crear, va a desarrollar un proyecto. Entonces, estos verbos tienen, por así decirlo, niveles. Van de menor complejidad a mayor complejidad. Es por eso que es importante saber cuáles son los verbos. Es como una pauta. Muy bien, infiere, deduce. Excelente. Vamos a subrayarlo. Ahí está. Infiere, deduciendo, ahí está, deduce. Uy, creo que se puso de negro. Ya está. Infiere información anticipando el contenido del texto a partir de algunos indicios. Deduce características de personajes, animales, objetos. Muy bien. Acá dice, así como el significado. Es decir, deduce las características de animales, objetos y lugares, y también deduce el significado de las palabras. Muy bien. O podemos quizás, si ya yo lo especifico, que está determinando el significado de las palabras. Lo voy a subrayar significado, que no es el verbo, pero yo ya sé que se refiere a determinar. Vamos a determinar o identificar. Identificar ese significado de las palabras, ya basándose en el contexto, en las expresiones, con sentido figurado. Y también acá tenemos relacionar. Las relaciones lógicas. Y estas relaciones lógicas pueden ser a nivel de causa-efecto, a nivel de semejanza y diferencia. Entonces ya tenemos acá, los verbos. Y ahora hay que ver qué verbos, por así decirlos, engloban a los otros. ¿Cuáles son estos verbos? Que son acciones previas, acciones que necesita mi estudiante para lograr justamente este propósito de aprendizaje que es el más grande, el que va a abarcar a mis verbos. Los voy leyendo porque si estamos haciendo práctica, entonces hay que hacerlos todos juntos. Pero escríbame, ¿cuál sería este verbo que va a abarcar a los otros? ¿Y cuáles serían estas acciones previas? Estos verbos, por así decirlo, chiquitos, que son los que necesita mi estudiante para lograr ese propósito de aprendizaje, para lograr ese propósito formativo, ya a nivel más macro. A ver si por ahí ya van sobre... Leer, analizar, claro, podría ser. Pero a nivel de estos verbos, por ejemplo, ¿cuál sería? Infiere, necesito primero que mi estudiante infiera, vaya deduciendo esas características. Infiere información, que mi estudiante por ahí me diga, por ejemplo, el personaje en el cuento está enfermo porque, pues, tuvo una fiesta en pandemia. Entonces va infiriendo información. Se enfermó por tal razón. Muy bien. Va deduciendo también mi estudiante información. Estos son como los verbos que, las acciones que necesito, opciones previas para lograr mi propósito de aprendizaje. También por ahí necesito yo, si estoy leyendo el texto, saber de qué se trata el texto y habrá palabras pues nuevas que mi estudiante no sabe. Entonces irá determinando, irá definiendo mi estudiante ese significado a partir
de las expresiones que tiene el texto, le va dando forma a partir del contexto también. Ah, acá dice, entonces esta palabra significa tal cosa. Es así. Estos son los procesos previos. Él infiere, él deduce, él identifica el significado. ¿Para qué? Estos procesos previos me va a ayudar a que mi estudiante al final logre establecer estas relaciones de causa-efecto. Es decir, ya sé por qué se enfermó. Se enfermó porque salió a pasear muy tarde. Se enfermó porque se reunió con sus amigos en tiempo de COVID. Por esas razones. Entonces ya voy estableciendo estas relaciones, causa, efecto. Ya sé que hay algo previo para que suceda o conlleve a lo siguiente, a lo posterior. También puede hacer estas relaciones de semejanza, diferencia, cuáles son las semejanzas entre este u otro término, y también aquellas diferencias que podemos establecer, quizás entre los personajes, quizás establezco diferencia entre las situaciones y así. Muy bien, miren, entonces ya hasta ahorita hemos logrado identificar los verbos principal. Lo que vamos a hacer con estos pasitos es primero ir determinando nuestro desempeño. Ya identificamos los verbos, ya hemos discriminado, es decir, hemos distinguido cuáles son estas acciones previas y ese propósito formativo. ¿Qué es lo que necesito que haga previamente mi estudiante para que logre tal propósito? Por ejemplo, previamente necesito que mi estudiante infiera, deduzca cuáles son las características de tal personaje. Este personaje, por ejemplo, tiene tales y tales características, es por ello que le sucedió tal cosa. Necesito identificar. También determinar su significado. Estas son acciones previas para que luego ya yo pueda lograr, mi estudiante, que puede establecer estas relaciones lógicas de causa y efecto. Muy bien, entonces ahora continuemos analizando. Tenemos este que es nuestro desempeño, ya lo tenemos acá listo, ya está, lo voy a copiar para que lo pasemos acá en este slide y podamos seguir trabajando. Lo voy a reducir un poquito, ya está. Y perfecto. Entonces, vamos a ver, este es nuestro desempeño. Tenemos nuestra competencia, que es LE, y nuestras capacidades. Vamos a darle atención, como les he dicho, a una, dos o a las tres capacidades o más capacidades. Quizás yo, docente, me quiero enfocar en una capacidad. Digo, perfecto. Ya mis estudiantes obtienen información, saben deducir. Le voy a dar mayor interés ahora a infiere e interpreta. Quiero que mis estudiantes avancen de nivel. Ya no se queden tan solo en este determinar, sino que puedan inferir información, que puedan interpretarla. Vamos avanzando. Muy bien. Vamos a tener claro esta capacidad y ahora empiezo a ver cuáles serían estas acciones previas. Para que mi estudiante, justamente, si hay preguntas, adelante, maestros, escríbanme, coméntenme para ver que están ahí, para ver que estamos ahí. Para que mis estudiantes, primero, logren este propósito formativo, que es así el que va a abarcar el más amplio, vamos a escribirlo, que es relaciones lógicas, tanto de causa, efecto y de semejanza, diferencia. Ahí está. Lo que yo, docente, necesito que mis estudiantes primero logren es que primero infiera la información, ¿ya? Si logra inferir información, que mi estudiante también deduzca esa información, esas características, ya va a deducir características, muy bien. Vamos a copiarlo para ir haciéndolo juntos. Quiero que mi estudiante deduzca características. ¿Qué va a inferir? Información. Lo colocamos. Información. Información anticipada al contenido del texto. ¿Cuál es ese contenido del texto? Este contenido del texto pues tiene que ver un texto que contiene, maestros. Título. Puede contener
Si hablamos de un texto más narrativo, ideas principales, ideas secundarias. Si hablamos quizás de un cuento, puede contener partes, sucesos, desde un inicio, un nudo, un desenlace. Si hablamos quizás de un texto argumentativo, puede tener alguna idea que se va a dar, alguna conjetura que está defendiendo, alguna posición que defiende ese argumento, puede tener por ahí también cuáles son estos sustentos. Entonces, ahí va a depender de lo que yo utilice. Supongamos que utilizamos así facilito, un cuento. Entonces, pues voy a ver su título, voy a ver quizás secuencia de acciones, que vendría a ser más su inicio, su desarrollo. Perfecto. ¿Cómo se va haciendo? Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué voy a deducir? Dice deduciendo. ¿Qué nos dice? Características de los personajes, animales, objetos y lugares. Muy bien, lo copiamos. ¿Qué va a deducir mi estudiante? Esas características. ¿Qué más? Determina. Aquí dice significado, pero estamos hablando que también deduce el significado. Entonces, podemos colocarlo deduciendo características, o también acá, que tenemos que colocarlo esto, pero también puedo colocar determinando significados, por ejemplo, determinar significados. Y aquí lo completo. Vamos a mover esto para que podamos observarlo mejor. Determinar el significado de las palabras de acuerdo al contexto, de acuerdo al sentido figurado. Ya yo lo voy precisando un poquito más. Recuerden que si por ahí tienen alguna pregunta, adelante con total confianza. ¿Cuál es este propósito formativo? Este propósito formativo va de establecer relaciones lógicas. Me dicen causa-efecto y también semejanzas y diferencias. Ah, perfecto. Entonces, decimos, mi estudiante con estas acciones previas va a lograr poder establecer relaciones lógicas a nivel de causa-efecto, a nivel de semejanzas, diferencias. Y muy bien, ya tenemos hasta ahí. ¿Y cuál sería el medio? El medio sería, por ejemplo, en este caso nos dice a partir de información explícita e implícita. Muy bien, el medio es la información. Entonces, va a deducir características, va a inferir información para luego establecer relaciones lógicas utilizando o a partir de la información de un texto, información explícita, implícita de un texto. Y ya, yo, docente, digo, no, necesito más precisado justamente, porque de acá ya yo voy a empezar a establecer justamente todos mis criterios. Entonces yo lo necesito precisar mucho más. Digo, ah, perfecto, entonces veamos lo que vamos a trabajar. Aquí yo voy a trabajar esta información. Sí puedo abordarla, perfecto. En mi actividad voy a abordar que mi estudiante pueda identificar el título, pueda inferir cuáles son estas acciones, qué pasó. También quizás que deduzca características de los personajes. Ah, muy bien, válido. Quizás no logrará determinar significados, lo dejamos. Esto porque recuerden que sí podemos quitar. ¿Qué podemos quitar? Estos conocimientos y acciones específicas, que son las previas, podemos quitar. Lo que nunca podemos quitar es esto de acá, la relación formativa. Muy bien, pero en esta relación formativa yo puedo especificar. Yo digo, ah, está bien, vamos a establecer relaciones lógicas, pero lo hacemos en dos actividades. En esta actividad establece relación de causa-efecto y en la otra va a establecer relaciones de semejanzas diferentes. Entonces le doy prioridades. En esta actividad vamos a hacer de causa-efecto. Muy bien. Y va a utilizar información explícita e implícita del texto. ¿Qué texto? Ah, este es de tercer grado. Le voy a leer un cuento. Pues, por ejemplo, Lucas e Inés, que quizás es para niños más grandecitos, pero
Es un ejemplo. Ya está, tenemos nuestra información. Muy bien. Entonces, con esta información que tenemos ya, que están nuestros elementos, yo docente puedo ir especificando ya, ahora sí, mi desempeño. Vamos a copiarlo para poder hacerlo. Aquí está. A ver, vamos a copiarlo. Uy, listo. Mira, en este caso lo he traído desde estamos haciendo juntos, ni siquiera como otras sesiones que quizás ya les traigo por ahí en la siguiente diapositiva sus respuestas, no. Si no lo estamos haciendo juntos, pero también necesito que ustedes me pregunten si vamos bien, si por ahí hay dudas, para saber cómo estamos. Así que con total confianza escríbanme en el chat. Vamos a subir más arriba. Ahí está, y vamos a mover acá nuestro infiere y nuestras capacidades. Vamos a tapar ya tercero de primaria, lo corremos para un ladito. Y seguimos. Muy bien, entonces ya con esta información, yo, docente, puedo ir redactando aquellos desempeños. Y yo quiero que lo miren y ustedes mismos empiecen a redactar. ¿Cómo? Ya tenemos acá todo lo subrayado, vamos a llevarlo a acción. Esta parte también. Entonces, ¿cómo lo redactaríamos? A ver, maestros, hagamos esta práctica de redactar. Los leo. A ver, los leo. ¿Cómo lo redactaríamos? Este desempeño a partir ya de la información que tenemos, de las acciones previas, los contenidos, el propósito formativo, el medio. ¿Cómo lo redactamos? A ver, lo voy a dejar acá proyectado y vamos, empecemos, maestros. ¿Algunas ideas de cómo lo redactarían ustedes? O quizás por ahí hay algunas dudas para que podamos ir absolviendo. A ver, ¿cómo lo redactaríamos? ¿Cómo redactaríamos este desempeño? Vamos a dar un minutito, a ver, mientras ustedes van animándose a ir escribiendo. Quizás podríamos hacerlo, deduce, me especifico en uno, yo docente digo, no puedo abordar todo esto, va a ser mucho. Quizás en una sesión sí mi estudiante distingue el título, la secuencia de acciones, pero en una sesión y en la otra las características. Válido también, quizás digo, acá nomás quiero que mi estudiante deduzca características. Entonces podemos decir, deduce características de personajes, animales, objetos y lugares para establecer estas relaciones lógicas de causa-efecto a partir de información explícita e implícita del texto. A ver, maestros, los leo. Escríbanme, maestros, para ver cómo ustedes lo redactarían. Podemos ir compartiendo estas redacciones. Todavía nadie se anima a escribir. Pero están ahí, sí, supongo que sí. A ver, cuéntenme, ¿cómo lo iríamos redactando? Nos damos, a ver, un minutito, hasta las 6:25, a ver, pensemos qué ideas tienen, les voy a dar ese espacio. No me voy al chat todavía porque si no, no se proyecta, entonces veámoslo, analicemos, perdón, el caso. ¿Qué plantearíamos? ¿Qué desempeño precisado plantearíamos? Ya tenemos acá todos los elementos, ahora está en redactarlo, que también es una habilidad que hay que ir desarrollando. Entonces, veamos, maestros, ¿cómo lo redacto? Un minutito para que ustedes también lo vean bien y vayan escribiéndolo si están en el celular, en la computadora, para saber que están ahí, también importante. Quizás ponemos determina, características, quizás utilizo deduce, quizás infiere. ¿Cómo lo redactaríamos? A ver, quiero escuchar, quiero más que escuchar, porque como estamos en este Zoom grupal, quiero leer sus respuestas. A ver, quizás podemos tomar una como ejemplo y lo pegamos acá y nos sirve para los otros casos. A ver. Vamos a ver.
Ahí está, sí están, me alegra mucho, ya sé que están, quizás dije, estoy haciendo un monólogo solita, ya me sentía triste. Por ahí la maestra Berta nos dice, infiere información de relaciones lógicas a partir de la información explícita e implícita del verbo. Muy bien, maestra, vamos a copiarlo tal cual. Vamos a tomar, ahí está, ¿ven? Vamos a tomar el caso de la docente que nos ha dado. Voy a ponerlo acá más arribita para que podamos verlo. Quizás para que se pueda ver, vamos a darle fondo blanco. Ahí está, fondo blanco, fondo blanco. Creo que tenemos que poner delante del texto, mover al frente. Ahí está, ¿eh? Lo copiamos, tal cual. Lo voy a colocar aquí en minúscula. Perfecto. Le vamos a dar más tamaño para que podamos observarlo. Ya, la docente nos dice, coloquemos, infiere información de relaciones lógicas a partir de la información explícita e implícita del texto. Muy bien, vamos a analizarlo. A ver, si por ahí también tienen otro, mándenlo. Voy a revisar, todavía no se animan, perfecto, ya. Acciones previas. Infiere, la docente le toma atención e infiere. Muy bien, ¿qué va a inferir mi estudiante? ¿Qué nos dice el contenido? Información. Muy bien, pero hay que especificarlo. Infiere, ya quizás no pongo información, pongo qué es el título, qué son esas ideas principales, son las partes del texto, ¿sí? Las partes del texto, y aquí dependerá de qué tipo de texto, pero siempre tenemos un título, por ahí quizás si hablamos de un cuento, inicio, desarrollo, las partes de ese cuento, la secuencia. Si tenemos por ahí un texto narrativo, ideas principales, ideas secundarias, ya eso dependerá también del texto, ¿ya? Porque yo previamente como docente ya determiné qué textito voy a trabajar con mis estudiantes. Muy bien, entonces, infiere partes del texto y acá le damos un conector para que nos ayude. Quizás para establecer relaciones lógicas. Y me centro, miren, tener relaciones lógicas es nuestro proceso, nuestro propósito formativo, disculpen, nuestro propósito formativo. Y nos pide, el desempeño nos dice, acá nos dice, queremos acá más grandecito para verlo, queremos relaciones lógicas que nuestro estudiante lo logre, pero que sean de causa-efecto y también de semejanza-diferencia. Ah, me piden dos. Puede ser de causa-efecto o de semejanza-diferencia. Muy bien. En este caso yo me centro, quizás digo, todo no voy a poder abordar en una sesión para establecer relaciones lógicas, sí, pero le voy a centrar en causa-efecto o le voy a centrar en semejanza-diferencia. Entonces me sitúo en uno. Establecer relaciones de causa-efecto. Ahí está, me voy centrando en uno. A partir de la información explícita e implícita del texto. Ya yo docente tengo mi texto, quizás voy a hablar por ahí de la contaminación, se llama, y ya está. Y miren, ya tenemos acá nuestro desempeño específico. ¿Tienes acciones previas? Sí, tiene acciones previas. Bien, vamos a ponerlo del mismo color. Tiene acciones previas. Vamos a darle amarillo. Tiene acciones previas, se le infiere, por ejemplo. ¿Tiene contenido? Sí, sí tiene contenido. Estamos trabajando contenido. Estamos trabajando las partes del texto. Uy. Ya, tales partes del texto. Ya esto dependerá del tipo de texto también. Yo voy especificando. Uy, por ahí hay un audio. ¿Querían hablar? Ay, qué bueno, miren, ahí tenemos más. Ay, excelente. Vamos a ir trabajando con eso. Excelente. Entonces, ¿qué contenidos? Tenemos contenido, sí, sí tenemos contenido, parte del texto, títulos, acciones, ideas principales, ideas secundarias, ya. Muy bien, ¿tenemos contenido? Sí, tenemos contenido, del mismo color para saber.
Después les mando esta diapositiva para que ustedes también puedan verlo ahí. Como lo hemos hecho juntos, ustedes también, ahí está. Y está mi acción. Muy bien. Tenemos el propósito formativo que dice acá, no podemos afectar esa habilidad, ese nivel de la competencia. Sí, lo tenemos tal cual, aquí está. Le vamos a poner en rojo, ya está, tenemos el propósito formativo. Lo único es que me he situado, como este propósito formativo es, por así decirlo, muy complejo, abarca causa, efecto, semejanza, diferencia, me voy a centrar en uno nomás, pero no estoy bajando el nivel, porque no estoy diciendo que mi estudiante solamente se quede en deducir, se quede en determinar, en inferir, sino estoy diciendo que va a seguir este propósito de causa-efecto. Ya está. Para establecer relaciones de causa-efecto. Ahí está. Muy bien. A esto de acá lo voy a ir borrando para que no nos confundamos. Aquí está. A ver, lo vamos borrando. Ahí está. Y acá le ponemos en rojito para saber. Ahí está. Tenemos entonces la acción previa. Recuerden que puede ser una, dos, puedo coger las tres acciones. En las precisiones les digo, en los consejitos que les mando. Puedo agregar acción, procesos, acciones previas, sí, sí puedo agregar, que son estos procesos, sí puedo agregar. ¿Puedo quitarlos? También los puedo quitar, entonces válido. Me centré en este de acá, ahí está. Mis acciones previas infiere. ¿Tengo contenido? ¿Estoy trabajando contenido? Sí, estás trabajando contenido. Estás trabajando las partes del texto, el título, las secuencias de acciones, ideas principales. Quizás también por ahí puede incluir características. Ya esto dependerá de cada uno, de cómo lo esté trabajando, cómo sea su texto, si hay características de los personajes o no. Vamos a poner personajes. Muy bien, tengo todo eso. ¿Tengo el propósito formativo? Sí, sí tengo el propósito formativo para establecer relaciones lógicas de causa-efecto. Muy bien, ahora tengo el medio, esa calidad que me va a dar si logra o no logra mi estudiante, ese insumo, ese recurso que voy a utilizar, quizás si es material concreto, si por ahí voy a utilizar un texto, si por ahí voy a utilizar una infografía, ¿lo tengo? Sí. Acá la docente nos dice, a partir de información explícita e implícita, así nos dijo, del texto, ¿verdad? Del texto. Muy bien. Ahora yo, quizás más específico, lo preciso. Digo, ¿de qué texto? Del texto, aquí lo he puesto, Lucas e Inés. ¿Puede ser otro texto? Válido. Aquí dependerá. Un texto quizás ya para la edad también ya voy especificando qué textos pueden ser. Y miren, ya la maestra ha creado acá justamente su desempeño. Y tiene todas las partes, tiene acciones previas, que son estas habilidades que va a ir desarrollando mi estudiante, tiene contenido, sí, información, va a determinar mi estudiante si encuentra títulos, si encuentra inicio, desarrollo, cierre, tiene ideas principales, ideas secundarias, quizás características. ¿Hay contenidos que va a aprender? Sí, sí hay contenidos que va a aprender. ¿Hay propósito formativo? Sí, sí hay propósito formativo. Tenemos causa-efecto. Nos hemos centrado, hay dos, nos dicen, relación lógica, causa-efecto y también semejanza-diferencia. Nos hemos centrado en uno. ¿Puedo? Sí, sí puedo. Siempre y cuando no vamos a bajar el nivel. ¿Hemos bajado de nivel de relaciones lógicas? No, seguimos en el mismo nivel. Entonces, vamos bien. Y tenemos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué recursos, qué medio voy a utilizar para que logre todo lo que me propongo? Sí, el texto tal. Entonces, de esta manera yo ya tengo acá mi desempeño específico. Ya digo, sí, válido, ya está, y moviliza todo lo que busca un enfoque por competencias, desde los conocimientos, desde las habilidades, las aptitudes, quizá, como les digo, acá a veces no se ven las aptitudes porque eso ya va a depender mucho de la actividad que yo voy pauteando. Si quizás voy a realizar esa lectura a nivel de parejas, quizás a nivel individual, el respeto que van a tener al material, el cuidado que lo van a tener, son aptitudes que puede ir desarrollando mi estudiante. Entonces, ya está. Tenemos, muy bien, por ahí vamos a revisar los otros también para que podamos verlos. ¿Les parece bien? Y todos podemos ver cómo nos fue.
A ver, vamos a sacarle copia acá. A ver, espérenme un ratito, docentes. Aquí está, vamos a copia y creo que es así. Ya está. Y acá lo pegamos. Ya está. Ahí está, ¿eh? Esa. Y por ahí otra docente nos colocaba también para ir analizándolos, porque yo valoro mucho que participen, para no hacer un monólogo, sino un diálogo entre docentes. Por ahí tenemos este de acá también. Acá nos dice, determina carácter. Miren, este docente ya se fue, dijo, no voy a utilizar infiere. Perfecto, a ver, vamos a ver si tiene todas las partes, vamos a revisar. Y este ejercicio, si ustedes se dan cuenta, es el mismo que está en su práctica. Entonces, si lo hacemos acá, ya hicieron la práctica, ya están certificados ya ustedes. Muy bien, vamos a ponerle otro color. El docente ya nos puso otro enfoque, es decir, ¿puede haber solo un desempeño específico? No, por cada desempeño puedo plantear, precisarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 10 quizás. Lo puedo hacer, puedo precisarlo, es válido. Dice, determina. Determina. Muy bien, es la acción previa. Ya está, determina, está cumpliendo. ¿Qué va a determinar? Características de personajes. Muy bien, ya está. Lugares. Válido. Está hablando de contenidos. Trabajamos contenidos. Muy bien, tenemos acciones previas, que son nuestras habilidades, tenemos esos contenidos. ¿Hay propósito formativo? No, a ver, veámoslo. Uy, se perdió acá. Acá quizás fue lugares, por ahí le faltó un conector vamos a ponerlo, para establecer relaciones, pero sí puso acá, quizás por ahí se le comió cuando estuvo redactando de causa-efecto. Entonces, ¿tenemos el propósito formativo? Sí hay propósito formativo. No hemos perdido el nivel de la competencia. Válido, sí. A partir de información explícita e implícita del texto. Válido. Ya quizás por ahí, docente, usted lo especifica más, dice, tal texto como es para tercer grado, yo soy maestra de tercer grado, el texto tal. ¿Vieron? Tenemos aquí 2 desempeños, los voy a ir colocando acá para que podamos verlo, 2 desempeños precisados que han salido de un mismo desempeño. ¿Y es válido? Sí, es válido. Y le voy a prestar mucho mejor foco, por ejemplo, acá el docente le presta más atención a estas características de los personajes. El otro docente a las partes del texto. Entonces, quizás primero mi estudiante va a ver las partes del texto, en una segunda sesión las características, vamos aumentando el nivel de complejidad. ¿Se dieron cuenta, docentes? Puedo hacerlo de un solo desempeño, me pueden precisar muchas más, sí, va a depender mucho de la perspectiva también, de lo que yo busco en mis estudiantes. Quizás ya mis estudiantes saben las partes del texto, no voy a redundar en eso, voy a aumentar más bien la complejidad, el nivel de dificultad. Ya vamos a las características, a ver si a partir de lo que han leído van determinando cuáles son las características. ¿Puedo hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Vemos uno más. Claro, docente Berta. Yo les voy a compartir este PPT porque ya lo había pasado, pero ya con todo lo que hemos agregado, con todas sus aportaciones, lo voy a compartir. Si ustedes mismos han hecho el PPT ya, vamos a compartirlo, docentes. Esta información muy enriquecedora. Claro que sí. Tenemos otro. Vamos a analizarlo para que podamos ver, a ver, qué nos dice el docente. Ahí está. Acá lo copiamos, lo pegamos por aquí, ya está. Y copiamos esta. Otro docente nos habla quizás desde otra perspectiva. A ver. Aquí el docente nos dice determina. Muy bien, efectivamente, tenemos el determina en nuestras acciones previas. Habilidades comunicativas. Quizás por ahí en nuestro contenido no está específicamente habilidades comunicativas. En el determina podría tomarlo si estamos hablando del área de comunicación.
pero quizás lo precise un poquito más docente. Determina, por ejemplo, significados, ya que no hemos visto de significados. Determina significados, como decía nuestro desempeño, aquí está, podemos volver a nuestros significados de palabras de palabras en contexto o expresiones con sentido figurado. Ahí está, significados de palabras en contexto o expresiones de sentido figurado. Entonces ahí ya tenemos nuestro contenido. Importante, siempre tiene que tener un contenido, porque trabajo esta parte de contenidos también a nivel, por así decirlo, academicista, importantísimo, eso cognitivo que necesita mi estudiante. Pero también las habilidades. El determina es una habilidad, mi estudiante va a ir identificando el significado, va a ir deduciendo, eso es, según lo que dice acá en este párrafo, yo intuyo que cuando dice diurno se refiere a la mañana. Válido. Quizás no sabía ese término mi estudiante, pero ahora ya lo sabe porque a partir de lo que decía ahí en el texto le ha dado él un significado. Deduciendo la información. Ya, pero acá ya está. Quizás que es deduciendo y determina pueden ir juntos, porque son acciones previas. Son acciones previas. Lo cambiamos, lo ponemos acá juntito. Determina y deduce ya. Acá lo hemos puesto así nomás, pero ya ustedes saben que es deduce. Para que no digan, ahí está, deduce. Muy bien. Ya está. Acá el docente quiere ver las semejanzas y diferencias. Muy bien. Es deduciendo información, lo he puesto acá arribita, docente. No se preocupe. Deduce significados, vamos a poner información también que deduce. Muy bien, ese va a ser el contenido. Información, porque sí información. Importante, semejanzas. No olvidemos, nunca podemos borrar nuestro propósito formativo. El propósito formativo no lo podemos especificar, no lo podemos quizás quitar, porque si no ya estaríamos bajando el nivel de la competencia. Entonces tiene que ir sí o sí. Ya pongo para establecer o vamos a poner para establecer relaciones lógicas. Muy bien. Y por ahí me comí una palabrita, no se preocupe, una letra, por favor, me dispensa. Para establecer relaciones lógicas de semejanzas y diferencias. ¿Me puedo centrar en uno? Sí, es válido, me puedo centrar solamente en uno, porque quizás hablar de estos dos causa, efecto, semejanza, diferencia va a ser muy complejo en una sola actividad. Entonces, solamente en esta actividad me voy a centrar en relaciones lógicas de semejanza y diferencia. A partir de la información explícita. Ya no implícita. Mi docente acá me dice tan solo explícito. Válido, puede ser que mis estudiantes quizás están empezando un nivel y todavía decirles que vayan deduciendo, interpretando, todavía yo, docente, me doy cuenta que mis estudiantes vamos de a poquito. Ya, está bien, puede ser tan solo información explícita, ya está, lo que está tal cual en el texto y ya acá le coloco un nombre del texto tal. ¿Sí? Ya está, y miren, tenemos acá de nuevo, vamos a borrar esta diapositiva y por acá, aquí está, tenemos 3 desempeños específicos a partir de un solo desempeño. Y lo voy a traer acá para que ustedes también lo vean y puedan darse cuenta. Este es nuestro desempeño que teníamos. Y miren, a partir de este desempeño han surgido más. ¿Qué ha surgido? Aquí está. Vamos a quitarla, a reducir un poquito. Uy, ya no se ve. Lo aumentamos nomás. Ajustar a 94, a ver, quizás se reduce ya. Miren, a partir, hoy, ya está. A partir de este desempeño que teníamos, vamos a borrarlo acá, ya está. A partir de este desempeño que teníamos, que por así decirlo era más extenso, abarcaba mucho más, por ejemplo, nos decía indicios, silueta, tamaño, animal, características de animales, personajes, tal.
Ya yo docente saqué por ahí 3, dice. Ustedes me sacaron, tan solo van a hacer primero las partes del texto, luego me dijeron, no, las características. Acá me dicen, no, ahora voy a darle significado, quizás voy a introducir un nuevo vocabulario, me estoy centrando en la capacidad, obtiene información, ya no infiere, ya, válido también. O sí, quiero que infiera, puedo ir cambiando de acuerdo a cómo yo voy viendo a mis estudiantes. Por eso dice que esta planificación está basada en el contexto. Entonces, de acuerdo a mi contexto, ya yo voy determinando cuál voy utilizando. Y miren, un ejercicio facilito, un desempeño, discúlpenme, y nos ha salido 3 desempeños precisados. ¿Pueden salir más? Sí, pueden salir mucho más docentes, pueden salir mucho más desempeños precisados. Y esto me permite tener ya yo claro lo que voy a evaluar, porque recuerden que la planificación está con matrimonio con la evaluación, es decir, van paralelamente. No puedo planificar sin evaluar, no puedo evaluar sin planificar. Entonces, tienen relación. Muy bien. Perfecto. Ya está. Hemos tomado sus ideas, ya está. Vamos a escoger una de las ideas. Vamos a empezar quizás por la del medio, para no ser primero o segundo, la del medio. Ya está. Muy bien, ya tengo acá, entonces digo yo, docente, ya tengo mi desempeño precisado, que en mi guía también me aparece que yo pueda precisar mi desempeño en la guía que les he enviado, que es el trabajito práctico, está justamente esta parte. Entonces, si ya lo hicimos, ya los docentes que han participado y han desarrollado esta habilidad de precisar los desempeños, la tenemos fácil. Ahora, ya tengo mi competencia, tengo mi capacidad, pongámonos que nos vamos a poner en infiere. Supongamos, ya, esta capacidad voy a desarrollar, que es mi pedacito de la torta, ya tengo mi desempeño precisado, que es este de acá. Ahora, si ya tengo mi desempeño precisado, como digo que la planificación va de matrimonio con la evaluación, entonces, ¿qué voy a evaluar? Muy bien, vamos a copiar justamente acá. Vamos a ponerlo en un cuadrito para que podamos saber nuestro desempeño preciso, que nos va a dar la información que queremos. Ahí está. Muy bien, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que podamos trabajarlo. Acá lo bajo, ya está. Cuando yo quiero evaluar, evalúo por criterios. ¿Puedo tener un criterio? Sí, puedes tener tan solo un criterio como docente. ¿Puedo tener 2? Sí, 3, 4. Excelente, puedes tenerlos. ¿Cuál es el consejo? Que estos criterios respondan. Si justamente hablamos por un enfoque por competencias, estoy yo, docente, precisando a partir de este enfoque de contenidos, habilidades, aptitudes, el propósito de aprendizaje, entonces también lo que debo de hacer es justamente poder formular estos criterios que respondan a ellos, que un criterio de evaluación que atienda ese contenido, un criterio de evaluación que atienda esas destrezas, habilidades, un criterio de evaluación que atienda este proceso formativo, un criterio de evaluación que atienda esta actitud, que si bien no le estamos precisando mucho, pero va a depender acá, lo coloco, va a depender de la actividad, si es, como les digo, trabajo en equipo, si quizás es de un texto, entonces va a depender mucho de esa actividad. Muy bien, entonces, ¿qué voy a evaluar? A nivel de contenidos, acá tengo, yo estoy evaluando las características de los personajes. A nivel de contenido, quiero que mi estudiante pueda identificar características. Por ejemplo, este personaje es alto, este personaje es bajito, este personaje es solitario, este personaje es introvertido. Ya voy viendo estas características de acuerdo también a la edad, más complejidad, menos complejidad. Igual en este caso para los objetos, lugares. Destrezas, ¿qué destrezas va a desarrollar? Que son estas acciones previas, mis destrezas, habilidades, que aprenda a determinar, que aprenda a identificar características. Muy bien. Entonces yo, docente, tengo que evaluar esta destreza, la destreza de determinar significado. Muy bien, entonces ahora vamos a evaluar.
¿Cuál es el propósito formativo que voy a evaluar? Ah, aquí estaba, establecer relaciones. Muy bien, acá también está en rojito. Establecer relaciones. Y me voy a situar en causa-efecto. La otra todavía no. Perfecto, válido. Entonces mi proceso formativo es establecer relaciones de causa-efecto. Vamos a ponerle yo. Muy bien, ya tengo acá todo lo que voy a evaluar. De acuerdo a los criterios, contenido, destreza, propósito formativo. Ahora, ¿cómo yo voy a saber que mi estudiante sabe las características de los personajes? Ayúdenme, docentes. ¿Cómo yo me doy cuenta si mi estudiante? Escríbanlo en el chat. Ahorita voy a verlo. Dejo acá proyectadito para que ustedes también puedan verlo. ¿Cómo yo, docente, sé que mi estudiante logró identificar las características de los personajes? ¿Cómo me doy cuenta? Le puedo preguntar a través de preguntas. Quizás le digo que haga un cuadro comparativo, que diga cuáles son las características del personaje. Si hablamos de 3, 4 personajes, del personaje 1, del personaje 2, de los personajes principales, de los personajes secundarios. ¿Puedo hacer? Ah, podría ser. ¿Cómo yo sé que mi estudiante ha aprendido a determinar características, a identificar también quizás por ahí? ¿Cómo sé yo, cómo me doy cuenta que mi estudiante ha aprendido a identificar? Quizás con la misma evidencia de acá, quizás con otra. ¿Puedo ir viendo otras evidencias? Sí, válido. Puedo ir viendo qué otras evidencias me pueden ayudar. Entonces quizás yo digo, mira, para determinar, esto van juntos. Ah, perfecto. Entonces en una sola evidencia. Mi estudiante determina las características a partir de un cuadro comparativo, la evidencia. ¿Y cómo sé si logró establecer relaciones? Para establecer relaciones, podríamos decirle, mi estudiante me formuló 2 oraciones en las cuales establecí esta relación de causa-efecto entre los personajes, animales, objetos y lugares. Muy bien, quizás para establecer relaciones le hice una pregunta que tenga que ver y mi estudiante supo asociar causa y efecto. Muy bien, entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que sí, mi estudiante logró o no logró hacer ello? ¿Cómo me doy cuenta de eso? A ver, coméntenme, docentes, los leo. Cuando mencionan, representan y comparan. Vamos a copiarlo. Acá lo voy a copiar. No es un instrumento, pero lo voy a copiar acá para que podamos redactarlo. Por ejemplo, cuando mencionan, si quizás me mencionan, si es que yo le planteo preguntas, a través de preguntas, válido, a través de preguntas. Cuando me representan, quizás a través de una dramatización, mis estudiantes dramatizan el cuento o la obra, quizás si ya son de secundaria están leyendo obra, la obra Ñacatita, supongamos. Uy, no me salió la ñ, lo siento. Ñacatita, supongamos. Mi estudiante dramatizó la obra. Y cuando en esa dramatización, yo me di cuenta que pues sí, estaban las características de los personajes. Por ejemplo, se metió en el personaje Ñacatita, era así, asasa. Muy bien, perfecto. Compara. Aquí el docente dice comparar. Quizás hace un cuadro comparativo, digo, cuadro comparativo de las características de los personajes secundarios, principales secundarios, por ejemplo. Suponga, ya está. ¿Se determina también lo puedo incluir acá? Sí. Mi estudiante puede determinar las características. Entonces, quizás ya no hago 2 evidencias, las uno y voy a trabajar en una evidencia. Válido, para no amontonar al estudiante con muchas evidencias. Muy bien, válido. Establece relaciones de causa-efecto. ¿Cómo me puedo dar si establece? Quizás también lo mencionó, quizás escribió, mi estudiante escribe, podemos poner 2 conclusiones, quizás conclusiones del texto, tal, estableciendo relaciones de causa-efecto.
Perfecto. ¿Está? Uy, a ver, vamos a... Bueno, dispensarán si por ahí me comí una tilde, por favor. Entonces, ¿me puedo dar cuenta a partir de esto? Sí. ¿Vieron? Ustedes mismos ya crearon diversos tipos de evidencia. Realiza un resumen, también puede hacer docente, exacto. Mi estudiante realizó un resumen en la cual estableció las características. Muy bien, realizo un resumen. Lo voy a colocar acá, que es posible. Ahora, yo como docente, pues no le voy a mandar a hacer a mis estudiantes todas estas actividades. Ya quizás yo me doy cuenta y priorizo una. O quizás también yo soy un docente que tengo en cuenta los estilos de aprendizaje de mis estudiantes y les digo, miren, pueden agruparse y pueden dramatizar la obra. O quizás en grupo hacen un cuadro comparativo. O quizás hacen un podcast, supongamos, en la cual ustedes me cuenten la historia especificando estas características. Perfecto. Entonces, quizás ahí, como docente, me doy cuenta, pues no hay una sola evidencia, voy a tener muchas, va a ser muy difícil de evaluar. Es verdad, va a ser más complicado, pero estoy atendiendo los diversos estilos de aprendizaje. O quizás ya digo, evaluar diversos tipos de evidencia, sí, se me va a complicar y voy a tener que hacer un instrumento. Comprendo. Quizás en esta actividad vamos a hacer una dramatización para ver si los estudiantes distinguen las características de los personajes, animales, objetos. En la próxima actividad ya hacemos un cuadro comparativo. En la que sigue hacemos preguntas, hacemos una asamblea de preguntas. En la otra actividad ya voy pasando, hacemos un podcast, un estilo radio hacemos, en la cual le vamos a contar, así como un audiolibro, la historia, pero en las propias palabras del estudiante. Válido, puede ser. Identifica, claro, maestro Santos, pero ¿cómo lo identificamos? ¿A través de qué lo identifica este estudiante? ¿A través de qué identifica las características? A través, si nosotros como docentes le preguntamos, ¿cuáles son las características de Ñacatita? ¿Cuáles son las características de la tía de Ñacatita? Ya me dirá, ya sabré. Con esto sabré si me dice o no me dice. Si lo dramatiza, yo como docente me doy cuenta, Ñacatita era así, era chismosita por ahí, perfecto, este personaje está demostrando tales características. Quiere decir que el estudiante sí lo ha identificado y en su interpretación lo está demostrando. Entonces yo digo, mi estudiante sí logró a determinar las características de los personajes. Mi estudiante quizás me escribe dos conclusiones. Mi estudiante sí establece relaciones de causa-efecto. Mi estudiante realiza un resumen corto en donde establece relaciones causa-efecto entre los personajes o las acciones. Sí, yo veo acá dijo, pues, que pasó esto y por tal razón, por esta causa sucedió esta consecuencia. Sí hay entonces. Y así yo ya tengo los criterios de evaluación de mis estudiantes, tengo las evidencias y ahora mi instrumento. Si quizás estoy haciendo una dramatización, vamos a trabajarlo por rúbricas. Digo, no, ya hemos trabajado muchas rúbricas, digo yo, docente primaria, tampoco quiero cometer el trabajo de excesividad de rúbrica. Voy a utilizar otro instrumento, una lista de cotejo. Perfecto. Ya voy viendo los diversos instrumentos de evaluación que tengo y que puedo ir utilizando. ¿Vieron, docentes? Hemos logrado. Y ahora, ya, aquí está, pero lo redacto bonito ya. El último pasito. Espérenme, sé que nos excedimos por ahí, ya estamos en la hora, pero un ratito espérenme, vamos a terminar. A ver, por ejemplo, en este de acá, un solo ejemplo. Vamos a copiarlo por acá para poder. Mi criterio de evaluación ya lo determina, como estoy mezclando dos, determina, van juntitos, determina las características. Vamos a copiarlo para hacerlo más práctico. Determina las características, ahí está, de los personajes, animales, objetos. Ya lo pongo. A través de preguntas, a través de una dramatización.
Ya está mi criterio. Lo redacté. Quizás ya usted, docente, dice, no, yo lo voy a redactar un poquito más afinado, las características, 5 caracteres. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la evidencia? Si es una dramatización, dramatiza la obra tal, tal. La obra tal. ¿Está? Y por ejemplo, en este caso utilicé una rúbrica, supongámosla. Ya está. ¿Se dieron cuenta, docentes? Ya tenemos mi criterio, tengo mi evidencia, tengo mi rúbrica. Y a partir del desempeño que ustedes mismos crearon. Listo. Ya está. Ahora, uy, se olvidaron. Aquí, exacto. Ahí está. Lo redacto bonito. Nada más. A ver, uno más. Establece relaciones de causa y efecto a través de la elaboración de un resumen, supongamos, tal, tal, tal. La evidencia es su resumen. Resumen, ya está. La rúbrica, para este resumen voy a utilizar lista de cotejo. Supongamos, muy conocido, escala de valoración, ya, escala de valoración. O quizás una autoevaluación. Muy bien, ya está. Mire, formulamos nuestros criterios de evaluación, nuestras evidencias y nuestro instrumento. Lo mismo que tenemos que hacer en nuestra planificación a nivel de todos los criterios que voy a trabajar durante el proyecto, todas las competencias, y es una suma de todas mis actividades. Esta es la parte práctica que lo hemos ido desarrollando quizás por partes. Un día hicimos el propósito, el otro día hicimos los criterios, pero ahora lo hemos visto de forma global. Y ustedes mismos lo han hecho. Y ya está, de esta manera. Ahora, ¿qué me queda? Ya redactar mi actividad. Si ya tengo claro entonces mi criterio, ya hacer mi actividad más fácil. Quizás en el inicio le voy a presentar como los procesos, sus saberes previos, su motivación, les digo cuál es el propósito, mi problema, hacemos nuestro desarrollo, determinamos diversas roles que van a asumir, harán una pequeña dramatización, un ensayo, quizás es un proyecto, lo van a hacer todo en varias sesiones, acá conocen la obra, acá van viendo los personajes, determinan roles en otra sesión, por ahí practican, y así docentes, y ya está. Vieron, ya tenemos nuestra sesión, y si hacemos una sesión, hacemos se supone que surge en una planificación de proyecto, unidad, entonces ya tenemos todos los insumos para hacer nuestra planificación curricular. Y de esta, a ver, veo por ahí sus preguntas. Lista de cotejo, claro, ya ahí va a depender un poquito de qué instrumentos voy utilizando. Y también por ahí una sugerencia es que quizás yo como docente puedo tener, así como les he enviado en la actividad, cuando hacemos la reflexión, que es la segunda parte de la actividad, puedo hacerlo a nivel escrito, porque quizás habrá un docente que le guste más escribir, que expresa mejor sus ideas redactándolas. Habrá un docente que por ahí, pues no, en redacción me complico mucho, pero yo para hablar, excelente, oratorio. Entonces, me gustaría mejor decirlo por audio. Yo reflexiono más a través de un audio. Envío mi audio. Yo docente lo hago mi reflexión mejor a través de un video. Me gusta grabar videos. Igual nuestros estudiantes también debemos de darle estas oportunidades para que tengan diversas formas de expresarse, diversas formas de cumplir un criterio. Quizás sí, para una actividad se me hace muy difícil evaluar, porque recién lo voy a hacer, evaluar diversas evidencias, porque tendría que tener un instrumento para cada uno. Es verdad, lo sé, se me puede complicar por ahí, pero sí quizás voy variando estas evidencias, que no sean tan solo hacer un resumen, que no sea tan solo una dramatización, sino que sea variado. Un día hará un video, un día hará un resumen, por ahí hará un audio, y van cambiando, y voy atendiendo estos estilos.
Y cuando entendemos estos estilos de aprendizaje, voy teniendo una evaluación que va centrada en el estudiante. ¿Se acuerdan del currículo? Una evaluación que atiende justamente, humanista, que atiende estas necesidades, estas emociones de mis estudiantes, esta parte del ser único, el tener diversos estilos de aprendizaje. Entonces, si yo soy un docente que quiere lograr eso, que tiene ese enfoque, puedo plantear ello. Y así, docentes. De esta manera estaríamos terminando nuestro curso, ya lo hemos hecho de manera práctica, ya sabemos los contenidos a la perfección, a nivel de contenidos lo hemos logrado, a nivel de habilidades también ustedes mismos hoy día me han demostrado cuando me han mandado por ahí sus criterios de evaluación, me han mandado sus desempeños que ya lo estaban redactando, entonces lo hemos logrado. Y a nivel de aptitudes hemos mantenido un buen clima en el aula virtual. Entonces, hemos logrado de esta manera concluir nuestro curso de planificación curricular. Y agradecerles a cada uno por su presencia, agradecerles por hacer de este curso que sea un poquito, no un monólogo, sino que podamos ir compartiendo entre nosotros, porque somos colegas, compartimos diversas experiencias. Yo también soy docente de aula, entonces también les comparto por ahí mi experiencia y ustedes también otras visiones que tienen y lo compartimos. Me ha agradado compartir este curso con ustedes, en verdad, muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado y por ahí si tienen alguna sugerencia, bienvenido sea, porque también todos estamos, como les he dicho, para aprender, desaprender y reaprender, que es algo que siempre me gusta decirlo y lo comparto porque acá todos venimos a aprender, desaprender algo que por ahí pensamos que si era así y no era así, y reaprender, porque nunca dejamos de aprender, colegas. Entonces les deseo, en verdad, yo sé que algunos, o quizás por ahí la mayoría, por lo que me han ido escribiendo, ya están a vísperas de empezar el año escolar con sus estudiantes, porque ya empezaron sus labores. Les deseo un buen inicio del año escolar este lunes. Muchísimas gracias a cada uno por su participación. Y espero por ahí nos volvamos a encontrar en otro curso. Muchos cariños para cada uno de ustedes. Estimados